Gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy les vengo a traer una fragancia nicho argentina justo ideal para esta época de primavera, verano, donde están apareciendo los primeros calores. Una fragancia que ya con decirle que es la nariz detrás de esta fragancia es Nina La Maison, así que calidad asegurada. Pero esta fragancia es nueva, es una marca nueva, una marca nicho argentina nueva, que se llama Libra, de la marca Mosset Parfums. Me han enviado esta fragancia, que es su primer fragancia. Es un espectáculo. Desde ya no vamos a hacer mucha introducción porque vamos a lo que importa, que es la fragancia. Miren el frasco, la tapa, plástico pero parece metal, está muy buena, con un muy buen clap. Viene de 50 ml, ¿sí? El frasquito está muy bueno. La verdad que es bastante duro, un frasco de muy buena calidad. Pero ahora vamos a lo que realmente nos importa, es cómo huele esta maravilla creada por Nina La Maison de Libra de Mosset Parfums. Bueno, les quiero mostrar también cómo es el spray. Lo vamos a atomizar acá, que tiene muy buen spray, ¿sí? Bastante largo, está muy bueno. Y vamos a lo que realmente importa, que es cómo huele esta fragancia nicho argentina, que es un encanto, la verdad. Chicos, esto es una fragancia, a ver, ¿qué es? Aromática, azul, marina, tiene partes cítricas, va por muchísimos lados esta fragancia, pero está muy buena porque a medida que la vas usando, que se va secando la fragancia, vas a ir encontrando distintas etapas de la fragancia, distintas sensaciones. Al principio, para redondearle la idea de lo que es la fragancia, es marina, es cítrica, tiene notas verdes, tiene notas aromáticas, es fresca, pero también es amaderada, también tiene unas notas ahí un poquito cálidas, ambaradas. Es riquísima. En la salida ustedes se van a encontrar acá con una salida, digamos, es como una salida verde como si fueran algas. Algas un tanto marina, pero yo no la siento, no es el marino ese salado, ese marino salado que encontramos en una Francia como las Aqua Gio, como las Polo Blue. No tiene nada que ver con esa parte. Salida azul, salida un poco verde, ese tipo de algas, como el olor, ¿cómo los puedo describir? Esta fragancia, yo cuando hablé con Fede, que es el creador de esta marca, yo le digo: Fede, mira, la verdad que esta fragancia a mí me hace recordar en esa época cuando era chico, que iba con mi familia al río, a los ríos de acá de las sierras, rodeado de naturaleza, donde tenías mucho verde alrededor, corría el agua, esos días de calor, donde sentís el aroma, si bien el agua no tiene olor, pero vos sentís el aroma del río mezclado con las algas que se juntan ahí, el verde de los árboles, del pasto, todo. Eso me hacía recordar, la verdad que me trae muy buenos recuerdos. Apenas lo probé esta fragancia, me llevó a esa parte de cuando yo era chico, cuando era niño, que íbamos con mi familia a las sierras de Córdoba. La verdad que me hizo recordar mucho eso, y la verdad que está muy bueno que una fragancia te lleve a cierto tiempo y cierto lugar. Pero bueno, después se van a encontrar con la fragancia, esta parte verde de algas, esta parte fresca, marina, pero no marina dulce, no marina salada, sino un tantito dulce. Después, lo curioso es que yo al cítrico no se lo siento en la salida. A la parte cítrica, si es que quizás yo no sé qué notas tiene, la verdad, pero lo que yo le siento el cítrico es como que se lo siento ya después unos 15 o 20 minutos ya de haberme aplicado la fragancia, cuando ya se va secando de poco. Ahí es como que le siento ya una parte cítrica, como si fuera bergamota o si fuera como un limón verde, algo así, como si fuera un limón, bergamota, un cítrico de esos. Se lo voy sintiendo a medida que se va secando la fragancia. Nunca en todo el proceso de la fragancia, que desde ya les digo que dura alrededor de unas 6-7 horas para arriba, ¿sí? Porque es dependiendo de la piel, ¿sí? Pero a mí me ha llegado a durar unas 7 horas tranquilamente. Durante todo el desempeño de la fragancia, ¿sí? Nunca van a perder esta parte azul verde de algas, nunca se pierde, es como que siempre está dando vueltas ahí, aunque después van a ir descubriendo otras etapas con esta fragancia, pero nunca van perdiendo esa parte de algas verdes. Luego, a medida de que se va secando la fragancia, ahí empiezan a aparecer unas notas como más amaderadas, ¿sí? Es unas notas amaderadas que le dan como un cierto cuerpo a la fragancia. No es un amaderado intenso, sino que es un amaderado suave, delicado.
Pero lo curioso también, y esto sí creo que lo tiene porque yo se lo sentí en la piel ya pasadas 2 o 3 horas, yo lo que le sentí es como una nota de cuero, ¿sí? Es como si fuera un cuero sutil que va apareciendo de a poquito, ahí a medida que se va secando la fragancia. En mi piel se sentía como ese aroma cuero, no cuero animálico, es como si fuera un cuero muy suave, gamuzado, un cuero, sí, como una gamuza muy suave, lustrada, limpia, porque es un cuero limpio, es un cuero muy suave, delicado, ¿sí? Que, es una maravilla porque mezclado con todas estas partes verdes, estas partes marinas, estas partes cítricas, aromáticas, hasta húmedo, se siente como se siente como húmedo, o sea, aroma a humedad, ¿sí? A la humedad no humedad del ambiente, sino la humedad del río, la humedad del lago. Ese tipo de humedad es lo que yo percibo acá en esta fragancia. Es una fragancia obviamente para utilizar ahora en épocas primavera, verano. Es una fragancia fresca que te refresca. También que se puede utilizar para el día a día. Yo creo que sí, para utilizar en el día a día también. Quedaría muy bien, yo creo, esta fragancia para utilizar de noche, de noches de calor. Con una camisa azul, con una camisa blanca, cuando vas, no sé si alguno vive en la playa, en Mar del Plata, por ahí hacen alguna fiesta ahí en la playa, quedaría espectacular porque esto con el viento se expandiría por todos lados de la fragancia, quedaría espectacular utilizarlo en esas ocasiones, pero también para el día a día, para ir a la pileta, para ir a la playa también me parece que es muy buena ocasión para utilizar Libra de Mossèt Parfums, ¿sí? Una fragancia que como les dije al principio, en mí ha durado arriba de las 7 horas, ¿sí? En piel, con una muy buena proyección. Saben que todo este tipo de fragancias azules, cítricas, por lo menos a mí me dan muy buena proyección arriba de los 1,5 metros, o sea, delante del 1,5 metros, durante la primera hora y media. Obviamente después se va secando y se va quedando un poco más cerca de la piel, pero durante todas las horas que te pueda llegar a durar esta fragancia, siempre la vas a tener por lo menos a medio metro tuyo, ¿sí? Una fragancia riquísima, fácil de gustar, porque no es una fragancia simple, no es una fragancia que decir, esto ya lo olí en algún lado. No, yo por lo menos no he olido un aroma como este, ¿sí? Quizás lo exista, alguno después cuando lo pruebe me dirá, pero yo no he olido un aroma como este, ¿sí? Porque no les podría decir, se parece a Profondo, o se parece a Polo Blue, o se parece a alguno de Kenzo, porque la verdad que no, yo no le veo parecido nada. Es una fragancia, saben cómo labura Nina hace creaciones exclusivas de ella, no se basa en ninguna otra fragancia, así que ya es calidad asegurada en eso, ¿sí? Para redondear, también tiene, miren, algo que me pasó y que yo cuando hablé con Fede, el dueño, ¿sí? El creador de Libra, ¿sí? Y de la marca Mossèt, yo le digo, Fede, mira, la verdad es que esto yo le siento como una parte frutal. No sabía cuál era, pero para que se den, no me dijo, porque yo le dije no me digas, pero yo le siento esto como si tuviera frutas también, a medida que se va secando. Es una parte que me olvidé decirles. Es como si tuviera, como si fueran sandías, como si fueran frutas frescas, sandía, melón, algo de papaya, frutas tropicales. Eso, en mí, como a la hora cuando se empezó a secar la fragancia, a la hora yo empecé, dije, wow, tiene esta parte frutal, está buena, está buena. Y me gustó, no sabía qué fruta era, pero de ese estilo, frutas frescas, sandía, melón, tropicales, papaya, ese estilo de fruta. Así que, chicos, la verdad que se la súper recomiendo. Libra de Mossèt Parfums. Es una fragancia nicho argentina. Para conseguirlas se comunican directamente con Mossèt Parfums en Instagram. Yo acá en la caja de descripción les voy a dejar todo el enlace al Instagram de Mossèt Parfums, así que ahí se le solicitan. Hacen envíos a toda Argentina, así que no se pueden perder esta fragancia nicho argentina, que la verdad que es un caño. Es muy buena para ahora, para verano, para primavera, para la noche de calor. Yo las recomiendo más que nada ahora en épocas de calor, primavera, verano. Después veremos en invierno si funciona, que obviamente que sí va a funcionar, pero es este aroma fresco, dulce, aromático, marino, es para ahora, para los días de calor. Así que, chicos, se comunican con Mossèt Parfums. Acá abajo les voy a dejar el Instagram, todos sus contactos. Ellos hacen envío a todo el país.
vienen así. La presentación es de 50 ml. Acá también les muestro la caja en la que viene. Y viene en esta caja, ¿sí?, de cartón. Acá dice Libra. Y de regalo trae que es muy buen detalle. Trae una pulsera que está muy buena. El detalle acá sí se ve bien. Ahí dice Libra de Mosset Parfums. La pulserita, la caja azul espectacular. Atrás trae toda la composición de la fragancia creada. Y acá al costado de la perfumista Nina Lamezón. Así que chicos, los dejo. Espero que les haya gustado esta reseña. Apoyen esta marca. Es una marca nueva, nicho argentina. Un perfume, ustedes saben, yo siempre soy sincero con esto, un perfume que está espectacular. Vayan, hablen con Mosset Parfums, escríbanle por Instagram y prueben lo que es esta maravilla creada por Nina, que es Libra de Mosset Parfums. Bueno gente, espero que les haya gustado esta reseña, esta nueva marca de perfumes, Mosset Parfums, Libra de Mosset Parfums. Si les gustó este video, me regalan un like, ¿sí? Me comentan acá abajo qué tipo, si la conocen la fragancia, si alguno ya la ha comprado, qué le pareció, ¿sí? Qué tipo de fragancia van a estar utilizando en este verano. Y bueno, a todos, como siempre, les agradezco por el apoyo que le están dando al canal. Si sos nuevo acá, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y a todos chicos, como siempre, les agradezco por el apoyo y como siempre los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las voy a dejar por acá al costado, que es Guillermo Parfum. Así que gente, espero que le hayan pasado muy bien, que tengan una muy buena semana y esperamos con ansias el verano. Chau chau.